Bienvenidos a nuestro espacio, como todos los lunes, cerrando la jornada aquí en A Favor y en Contra a través de 5 Días Televisión. Tenemos la chance de poder compartir con los candidatos, tantos hombres y mujeres que están poniendo su nombre a consideración de la ciudadanía para ocupar un cargo, tanto en el Senado, también el cargo a presidente de la República, vicepresidente, mucho en juego también en torno a lo que va a significar este tiempo político que se viene por delante, primero en diciembre para las internas y luego en abril para las generales. Y hoy vamos a tener la chance de poder hablar con el ingeniero Luis Petengil, una persona muy conocida en el ámbito del deporte, en el ámbito de las empresas, y que ha decidido lanzarse a la arena política. Primero, su nombre también bailó entre los nombres para candidatarse a la presidencia de la República, pero ahora está como senador de la República. Ingeniero, gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y realmente muy contento de compartir este espacio contigo y con todos los televidentes. Nosotros en este espacio normalmente siempre tratamos de darle un giro distinto, ¿no? Y en una conversación más a fondo para que la teleaudiencia pueda conocer un poco el propósito, ¿no?, de cada candidato. ¿Por qué dedicarse a la política, ingeniero Petengil, si en el sector privado le va muy bien? Y bueno, yo transité ya 47 años en el sector privado y realmente me fue muy bien en todo lo que emprendí, todo lo que he emprendido. Tengo una empresas familiares que están trabajando muy bien, tengo mis hijos que ya están al frente también. Entonces, creo que este es un momento en que con esta apertura de las listas y con esta votación directa, etcétera, existen chances para entrar no en una forma prebendaria, en una forma en la cual uno tiene que ir a solicitar que le incluyan, etcétera, comprar o algo así por el estilo, que se mencionaba mucho, nunca se me ocurrió anteriormente, pero ante esta nueva posibilidad donde uno va, se presenta y tiene que conseguir sus votos, yo creo que es una oportunidad y se dio una oportunidad para mucha gente. Varios amigos míos estuvieron entusiasmados, amigos míos empresarios estuvieron entusiasmados en ingresar, no solo dentro del Partido Colorado, sino también dentro de la oposición, digamos, los que no son colorados, ¿verdad? Entonces dijimos, vayamos, ingresemos, total, una vez que estemos adentro, vamos a ser todos senadores, ¿verdad? Entonces, todos senadores formamos un grupo que piense de una manera y formamos una bancada de opinión para hacer bien las cosas, ¿verdad? Una pregunta que suelo repetir mucho a mis invitados, ingenieros, es que la gente está cansada de la política, o de la vieja política, en cierta manera. Son tiempos nuevos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, esperemos, ¿verdad? Porque yo te confieso que mi parte, yo soy convencido de que los políticos son los que tienen que gobernar el país. Okay. Es a ellos, a quienes ellos son los que tienen la sensibilidad política, son ellos los que tienen que gobernar. Entonces, de manera que no estoy en contra de los políticos, al contrario, pienso que ellos son los legítimos representantes que tienen que realizar este gobierno. Pero pienso también de que en algún momento dado, en este momento, viste que vemos cosas que ocurren en el Parlamento que no sé si indignan, es una palabra muy fuerte, pero realmente nos pone, no nos merecemos a veces que se tiren con agua por la cara, que se digan unas groserías bárbaras, porque no las escuchamos ni en el Mercado 4, sí, y que estén en el Senado o en los diputados tratándose de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que hace a ese descreimiento que hay hacia la clase política. Por eso pensamos que, yo por lo menos pienso que también todo el mundo cree que se meten a la política solamente para enriquecerse, servirse, cuando que la política no es eso. Sí. La política, bien entendida, es realizar el trabajo. El político tiene que vivir de la política, tiene que tener salario, tiene que tener sus ingresos ahí, tiene que vivir de la política y tiene que vivir bien, no queremos que vivan mal. Entonces, ese enfoque, yo creo que con estos cambios tal vez que se pueda lograr eso,
porque no solo en el Partido Colorado, sino también en los otros partidos, tiene que haber gente buena. Hay gente buena que se involucre y formar, como te digo, una pequeña bancadita de gente que realmente solamente quiera el bien, que nos tratemos civilizadamente entre todos. Podemos diferir en opiniones, que de hecho vamos a diferir, ¿verdad? Entonces, pero con altura, no tenemos por qué representar tan bajamente al pueblo paraguayo. Y que en cierta manera ahí justamente se plantea siempre el hecho de la baja calidad de la representación política que tenemos actualmente, ingeniero. Y ojalá que realmente estos tiempos que vamos a tener la posibilidad como ciudadanos de elegir, elijamos a los mejores para que nos representen. Porque al final, a veces yo no coincido con esa teoría de que los que están en la clase política ahora representan al pueblo paraguayo. En algunos de los casos me parece que es injusto también con mucha gente valiosa en el país. Y sí, realmente, lastimosamente, uno no se involucra tanto. Yo era uno de los fanáticos en no involucrarnos en la política, ¿verdad? Porque como empresario decíamos, ¿para qué nos vamos a involucrar en la política? La política es para los políticos, etcétera. Entonces, no necesariamente nos involucremos, porque realmente vamos a salir manchados. Nos van a tildar de esto, de aquello, van a instalar mentiras, etcétera. Y bueno, todo ese tipo de cosas hacía que uno medio que estaba rechazando esa posibilidad. Pero hoy yo estoy convencido y muy agradecido a la decisión que tomé de presentarme. Porque estoy conociendo muchísima gente y estoy conociendo muchísimos lugares que nunca había pisado, que nunca me había ido, que nunca había realmente sentido esa necesidad, así como ahora uno al recorrer siente y ve. Entonces digo por lo menos, ya que tantos años, 47 años trabajé y Paraguay me dio muchísimo, yo creo que 5 añitos no están mal para dedicarle a un país que tanto queremos. Cuando recorre, ingeniero, y este también es un tiempo interesante, me imagino, para usted después de vivir, me imagino, a puertas adentro en su escritorio, haciendo el tema de crecer las empresas, pero cuando le toca hablar con la gente, ¿qué es el Paraguay y qué es el paraguayo para usted? Bueno, el paraguayo tiene diferentes versiones, ¿verdad? Tiene la versión de la clase media y alta, es una versión, y digamos la clase que está por debajo es otra versión. Yo creo que cuando salió que Paraguay era el país más feliz, estaba refiriéndose a la clase media y alta, ¿verdad? Porque realmente en Paraguay se vive muy bien, digamos, siempre que estés en ese renglón, digamos. Okay. Y los demás, ahora que estoy compartiendo mucho con esta gente, digamos, porque generalmente los que dentro del Partido Colorado, la gente que milita, la gente que está en las seccionales coloradas, realmente van y vos ahí ves las necesidades realmente de cómo son, ¿verdad? Cómo viven, qué esperanzas tienen, ¿verdad? Entonces, es ahí donde uno se pregunta, ¿dónde vivía yo? ¿Dónde yo estaba viviendo, verdad? Porque realmente tenemos lugares con muchísimas necesidades, pero acá a 5 kilómetros, ¿verdad? O sea, acá cerca. Solo que como una especie de protección, siempre decimos que Asunción es una ciudad muy segura, que todos estamos trabajando bien, de que inclusive en algunos negocios tenemos dificultades para conseguir gente. Tenemos los millennials que no les interesa mucho la pertenencia en una empresa, se quedan 6 meses, 1 año, cuando vos decís, oh, este es un genio, al día siguiente dicen, no, renuncio, me voy porque voy a hacer tal otra cosa, ¿verdad? Pero realmente dentro de lo que es, dentro de lo que representa toda la gente, tenemos un renglón, tenemos un trabajo pendiente que yo creo que hoy es el momento oportuno
para asistir a esa gente. No porque yo me haya involucrado en la política, sino porque es en la coyuntura hace que hoy sea el momento ideal para Paraguay pegar un salto de calidad. ¿Quién es el ingeniero Luis Pettengill? En el sentido amplio, ¿no? Una persona de juventud, ¿qué hacía? Bueno, de juventud estudiaba, porque en casa la instrucción era que nosotros teníamos que solamente estudiar. ¿Verdad? Tal es así que mi padre, ¿verdad? Papá fue ingeniero, pero trabajó desde el primer curso de ingeniería, ya estaba casado, ya vine yo, ¿verdad? Yo soy el mayor, y cuando terminó la facultad, a los 28 años, porque iba perdiendo tiempo, hubo alguna huelga también por ahí de un año, que perdió un año, terminó su carrera a los 28 años, pero trabajando de sol a sol, y también mamá trabajaba como maestra. Okay. Entre los dos así iban llevando la familia, ¿verdad? De ese origen al mío, que me decía papá, no vas a trabajar hasta que tengas el título en tu mano. Porque es muy difícil que termines la carrera si ya estás trabajando, porque ya vas a trabajar, vas a ganar dinero, etcétera, etcétera, y no vas a tener el título. Entonces, no tener el título es lo peor que te pueda pasar en la vida. De manera que no vas a trabajar y yo no voy a dejar que trabajes. Donde te vayas yo te voy a hacer cortar. No insistas. Okay. Entonces, recién pude trabajar cuando estaba, creo que en sexto curso, empezar mis trabajos, etcétera. Y después ya empecé a trabajar ya una vez con el título en la mano, como él siempre nos dijo a los tres, ¿verdad? Somos 3 hermanos, 2 hermanas tengo, y todos solamente teníamos que estudiar. O sea, en la época del estudio se estudia. Y en la época de las vacaciones no se estudia, se está de vacaciones. Es cierto, ¿no? Y aparte de eso, ingeniero, muchos miran un poco su lado de dirigente deportivo. Usted fue para mí, y eso lo digo un poco de la vereda enfrente, ¿no? Pero yo siempre admiré su presidencia al frente de ese gran club. Y de ahí un poco también todo el sector empresarial, ¿no? La gente lo conoce desde eso, pero muy poca gente conoce sus inicios. Y bueno, ¿inicio en dónde? ¿En cuál de los temas? No, en el tema empresarial. En el tema empresarial, bueno, yo me recibo de ingeniero y un año después, o sea, cuando estaba ya trabajando, formando una pequeña empresa constructora, porque ingeniero civil, quería construir, mi padre me había ofrecido el estamento público, porque él era un empleado público, fue toda su vida empleado público, ¿verdad? Entonces él me dijo, acá donde quieras trabajar, yo te voy a poner ahí a hacer tu camino. Yo le dije, yo no quiero trabajar como empleado del estamento público, porque yo quiero realizarme como empresario. Yo quiero tener una empresa constructora, etcétera, etcétera. Bueno, entonces te voy a ayudar para que tengas alguna cosa, y compró 2, 3 máquinas ahí, empecé a trabajar con eso, y ahí aparece en mi vida un señor, José R. Bogarín, llamado Don Chacho. Correcto. Bogarín, dueño de una empresa que se llama Concrete Mix, y otra Automotor, ¿verdad? Entonces me dice, a mí yo necesito un ingeniero para que trabaje conmigo en esta empresa. Ahí yo le digo, bueno, pero yo no quiero ser empleado. Yo justamente rechacé porque no quiero ser empleado, porque quiero ser empresario. Entonces él me dice, bueno, vas a ser mi socio. Voy a ser sus socios si yo no tengo nada. No, tenés un potencial espectacular, yo veo en vos. O sea que vos vas a hacer que nuestra empresa vaya adelante y vas a tener que trabajar duro. Eso no hay problema. Para eso estamos diseñado y programado. Entonces me dice, bueno, de ahora en más, vamos. Y vamos mitad y mitad. Así que él tenía una empresa, no era una gran empresa cuando eso, pero ya era una empresa importante. Así es. Y bueno, y esa suerte pasó por mi puerta un tren, me subí al tren y realmente ese fue el inicio de 37 años trabajamos juntos. No, yo le pregunto en realidad a este ingeniero, porque a veces la audiencia se ha de preguntar, si le fue tan bien en el sector privado, ¿por qué se metió en el deporte?
Y en ese contrasentido ahora también, ¿por qué se mete en la política? ¿Verdad? Bueno, mi familia es una familia tradicional, colorada, de Partido Colorado y del Club Cerro Porteño. Okay. Entonces, mi abuelo, papá de mi papá, fue jugador de Cerro, jugó en algún momento dado, no fue dirigente en Itagua, donde él vivía, el Club 12 de Octubre, por eso llevaba su nombre, sí. Juan Canuto Petengil, y mi papá sí fue dirigente de Cerro y fue presidente en el año 82. En el momento que él llega a la presidencia, yo ya tenía más de 30 años, entonces empiezo a trabajar en Cerro Porteño en las comisiones de fútbol, ¿verdad? Uh-huh. Después fui avanzando en la comisión de fútbol, después fui miembro, después ya fui vicepresidente en el año 90, en el año 89-90, con Juan Ángel Naput, que fue presidente, ¿verdad? Entonces nos llamó el Grupo 90, porque éramos todos jovencitos, ¿verdad? Sí. Y de ahí seguimos trabajando y en el 2003 llego yo a la presidencia, porque yo pienso que todas las personas, no solamente en los clubes, sino en los gremios, cuando se involucra con todo, con toda la fuerza, quiere llegar alguna vez a ser presidente o del gremio o del club. Ingeniero, ¿qué relación existe entre ese mundo del deporte, de la dirigencia, con la política? ¿Hay vínculos que se pueden relacionar? No, en general son diferentes, digamos, pero es un tratamiento similar, porque yo llego al Club Cerro Porteño en el 2003 y Cerro Porteño atravesaba una profunda crisis económica. Uh-huh. Prácticamente por eso éramos dos candidatos para esa presidencia, pero nos juntamos, Alarcón era el otro candidato y me dijo, ingeniero, vos tenés más medios que yo y ahora lo que se necesita son medios. Uh-huh. Sobre todo medios para afrontar esta crisis que se tenía. Entonces hicimos una lista única y por supuesto que ganamos la elección, ¿verdad? No, por eso le decía. Y ahí comienza una institución que tenía 86, 87 empleados, de los cuales muchos ni siquiera trabajaban, eran planilleros. Uh-huh. Muchos dirigentes eran los que dirigían las inferiores, cada uno era como un dueño, propietario de ese lugar, de esa inferior y qué sé yo, qué sé cuánto. Y era difícil trabajar así. Por eso le decía, ese pequeño microclima de crisis en un club deportivo, ¿se podía extrapolar también un poco en el país? Bueno, en algunos problemas que tenemos de manejo institucional. Y se puede, es más difícil, porque de los 86 funcionarios que teníamos, los 86 fueron echados, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no de una, sino en un transcurso de 3 años, prácticamente todos fueron echados, ¿verdad? Uh-huh. Y nos quedamos, finalmente, cuando entrego la presidencia en el 2009, creo que teníamos menos de 30. Con 30 nos movíamos y tercerizados, otros servicios que teníamos tercerizados, que anteriormente eran de plantilla, te voy a decir, pero con resultados muy magros, digamos. Y ahí entregamos un club saneado totalmente, por una administración férrea, porque cuando el dinero tiene que salir de tu bolsillo es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando esos los aportes de la Asociación Paraguaya de Fútbol eran realmente muy inferiores a los de hoy en día, ¿verdad? Desde esa experiencia, y un poco para cerrar esta entrevista, para mí siempre se me queda muy corto el tiempo para seguir hablando, pero ojalá tengamos otra chance, ingeniero. De esa experiencia, un poco para sus propuestas en el Senado, que está estudiando y que está planteando, ¿cuál sería? Bueno, lo que yo pienso, después de lo que ya recorrí el Paraguay, digamos, dentro de lo que estuve recorriendo, Ñembucú, Cazapá, Guairá, San Pedro, Concepción, Alto Paraná, ¿verdad? Y Central, ¿verdad? Central y Asunción, ¿verdad? Sí. Bueno, después de unas recorridas, esos son los lugares, los departamentos que estoy trabajando para esta candidatura, ¿verdad? Porque necesito 20, 25 mil votos, uh-huh. Entonces estoy trabajando en estos lugares y el factor común es el trabajo. En donde nos vamos y les pregunto, ¿cuál es la necesidad de esta zona? El Arañaico Temeaco, Ape, trabajo, ingeniero. Aprenda y por y la trabajo. Uh-huh. Entonces, al no tener trabajo,
realmente es difícil. Entonces, yo pienso que hoy Paraguay tiene la brillante oportunidad, porque así se da en esta coyuntura de los países vecinos que van teniendo un signo político cambiando a populista, que lo primero que hacen es destruir su clase empresarial para que se queden sin trabajo y ahí aparecer los subsidios. Yo creo que esos empresarios, Paraguay en este momento está en un momento espectacular económicamente, políticamente siempre tuvo un presidente cada 5 años, tiene preferentemente el mismo signo, ¿verdad? Tuvimos un breve signo diferente en el 2008, Sí. pero no prosperó, se cambió, y entonces mantenemos lo que es centro-derecha, ¿verdad? Entonces, la propiedad privada, la libre empresa, la economía libre, y hoy en día tenemos una macroeconomía muy bien instalada, porque tiene más de 40 años nuestra macroeconomía. Imagínate que en el 2002 teníamos $1 a 7.150 Sí. y en el 2022 seguimos con $1 a 7.000. Así es. Entonces, esa estabilidad, si comparás con la Argentina, que en esa época tenía $1, $1, hoy $1, 300 pesos. O sea, 300 veces se devaluó y el nuestro se permaneció en el mismo número, ¿verdad? Hay que cuidar eso. Hay que cuidar, ¿no? Esto es oro cuí. Esto es lo que más hay que cuidar. No solamente la parte económica, sino que tenemos la parte económica buena, tenemos la parte política que se mantiene dentro de una misma ideología, tenemos energía eléctrica abundante, tenemos agua dulce en prácticamente todo el territorio de la región oriental, debajo de la superficie y con las lluvias también. Entonces, y tenemos una juventud de 20 a 35, 40 años que está con poco trabajo y con muchos conocimientos, porque lo que proliferaron en estos últimos 30, 20, 30 años fueron universidades privadas que podemos calificarla alguna de ineficientes, más eficientes, menos, pero sí dieron una cara de que el paraguayo se quiere superar y quiere terminar sus estudios. Porque culminar los estudios hoy en día no es más la escuela secundaria. Hoy en día culminar los estudios y terminar, digamos, la educación, digamos, básica o preliminar es terminar con un título universitario. De ahí vienen los posgrados, las especializaciones. Eso es el pan nuestro de cada día hoy. Cosa que así 20, 30 años atrás no era tan así. Entonces, hoy aprovechando eso, con la coyuntura de que los empresarios argentinos, los brasileros, si cambian de signo, los chilenos que ya cambiaron, si no corrigen, yo creo que en diciembre se corrige, pero bueno, con estos, el empresario siempre va a buscar un lugar más seguro donde producir. Y Paraguay puede ser donde eso. trabajar. Paraguay es hoy en día el lugar. Paraguay es el lugar donde más seguros van a estar, es el lugar que les proporciona un montón de seguridades que hoy en día no tienen los demás. Entonces, yo creo que este es un momento histórico para que podamos hacer leyes que les convenzan a toda esta gente a venir a invertir en Paraguay, a poner sus empresas en Paraguay, y de aquí, con el Mercosur, irse a Brasil, irse a Argentina, ir a Chile. O sea, este es el momento en que las expectativas que tenemos para que Paraguay pegue un salto de calidad muy alto. Podemos duplicar nuestro PIB, podemos duplicar PIB en 5 años. No lo digo por dar una esperanza falsa, sino porque es una esperanza bastante tangible. Hoy podemos sentir eso. Pero hay que hacer la tarea. Y vamos a hacer la tarea. Yo creo que se puede hacer la tarea. Necesita de gente que tenga ganas de hacer la tarea nomás. Porque yo creo que muchas cosas no se hacen en Paraguay porque sencillamente nadie las quiere hacer nomás. Okay. Entonces hay que ocupar esos lugares y hay que hacer ahí. Tenemos todos los tipos de expertos que te puedas imaginar. Uruguayos, argentinos, brasileros, chilenos, que hoy los chilenos están mirando seriamente Paraguay. Los argentinos ya están acá, están invirtiendo. Todos estos edificios que se están haciendo, sí, los construyen generalmente, los paraguayos los construimos, pero
la financiación viene de Argentina. Es cierto. Ingeniero, le agradezco muchísimo su tiempo, ojalá tengamos chance de vuelta, como le dije, para hablar, pero en 30 segundos, su mensaje al televidente que está viendo esta nota, se va a repetir en muchas oportunidades de vuelta, miras a las elecciones en diciembre, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, mi mensaje sería que, digamos, todos los que tengamos que votar, digamos, dentro del Partido Colorado, dentro de la Concertación o dentro de los otros partidos, que no vayamos a votar. Porque es el único momento que con un dedito vamos a cambiar, vamos a diseñar el país que queremos. Entonces, votando, hay muchos candidatos a senadores, hay candidatos a presidente y siempre eso hay dos nomás, ¿verdad? Pero senadores hay mucha opción. Entonces, votando acertadamente el 18 de diciembre, vamos a diseñar qué tipo de Paraguay queremos para los próximos años. Y con eso yo creo que vamos a darle mucho más expectativa, no solamente a todo el pueblo, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, que es el objetivo final. Ingeniero, gracias. Gracias a ustedes y hasta cuando guste. Gracias, ingeniero Luis Petengil, con nosotros, candidato a senador por el Partido Colorado, visitándonos aquí en A Favor y en Contra. Hacemos la pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado.